Bienvenidos a la entrevista de FUSADES. Mi nombre es Helga Cuellar Markelly, directora del Departamento de Estudios Sociales. En esta oportunidad quiero hablarles del sector salud. Nosotros hemos realizado un estudio sobre análisis de la política pública de salud en El Salvador que recientemente hemos publicado, y este trabajo ha sido realizado por el doctor Tomás Boser y su colaboradora Esther Gil. Pero en esta oportunidad tenemos la agradable participación del doctor Boser aquí en FUSADES para hablarnos sobre este estudio. El doctor Boser es director del Programa Internacional de Sistemas de Salud en la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Harvard. Así que bienvenido, doctor Boser, a El Salvador. Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros. Yo quisiera que nos contara un poco acerca de este estudio y nos dijera en primer lugar cuál es su objetivo y la metodología de análisis que utilizó. Bueno, muchas gracias por tener esta oportunidad de presentar el informe que FUSADES ha apoyado con muchas actividades y con interés en el sistema de salud de El Salvador. El estudio era focalizado en evaluar los programas del gobierno actual. Y la idea era de hacer un estudio no de primera mano, pero de revisar todos los estudios, documentos, las actividades y de tratar de hacer en medio de los programas de este gobierno un breve análisis y hacer algunas recomendaciones para ver qué sería mejor para el sistema de salud ahora en El Salvador. En El Salvador se ha iniciado una reforma de salud, pero hay muchas discrepancias acerca de si es una reforma o no. ¿Podría comentarnos al respecto con base en los resultados de su análisis? ¿Es una reforma? Sí, yo creo que sí, es una reforma. Nosotros tenemos una manera de tratar de evaluar reformas en diferentes partes del mundo, y lo que analizamos como una reforma es una reforma o un cambio de las políticas que cambia a lo menos 2 o 3 de los áreas o de los tipos de políticas que nosotros llamamos los mandos de control. Estos son políticas de financiamiento, de organización, de cómo pagar los proveedores. Y en el caso de El Salvador, sí habían bastante cambios en financiamiento, en cómo organizan los servicios y en regulación. Y por eso yo creo que podemos llamar esto un periodo de reformas. ¿Podría comentarnos acerca de los principales hallazgos en esos mandos de control, financiamiento, organización y regulación? Sí, sí. Muchas gracias para la pregunta. Bueno, primero en finanzas, que significa cómo el sistema gana la plata. Y había un crecimiento bastante importante. Todos reconocen que sí hay una reforma en el crecimiento del presupuesto para salud, de fuentes nacionales y de fuentes internacionales. Y esto es una importancia ganancia. Segundo, han suprimido el cuota voluntario, que era una fuente de recursos importante financiera, pero tenía un impacto en el acceso a los servicios negativo, especialmente para las personas de muy bajos ingresos. Por eso, estos dos cambios en financiamiento sí son muy importantes y una reforma. En la parte de organización, el esfuerzo de atención primaria de mejorar los equipos a nivel de la población en los ecos familiares y ecos especializados, estos son nuevas actividades. El primero era basado en las actividades que anteriormente los otros gobiernos han hecho. Pero
el parte de especialidades realmente es un nuevo área de iniciativas, y yo creo que esto merita llamar una reforma, pero también merita evaluarlo bien, porque esto tiene algunas posibilidades de dificultades si hay una escasez de personas preparados en especialidades. Posiblemente no es la mejor manera de usar su tiempo de trabajar en el campo en vez de en los hospitales o en los centros de salud. Por eso yo creo que vale la pena evaluarlo, y yo creo que es una iniciativa que no he visto en otras partes del mundo, que puede ser un modelo bueno, pero necesitamos evaluarlo bien. También había reformas en recursos humanos. Había tratado de incrementar el número de profesionales que están trabajando en salud, pero también ellos necesitan trabajar más importante en mejorar la calidad de las personas y la capacitación de las personas que trabajan en el área. Y en regulación, a lo menos las dos leyes que hemos revisado el año pasado, la ley de medicamentos y ley de vacunas, y estos dos son buenas iniciativas de regular una área donde había muchas dificultades, muy alto costo de medicamentos, problemas de gestión en el sector público y en el sector privado, problemas de calidad. Las leyes de medicamentos y de vacunas probablemente va a mejorar estos sistemas. Todavía no han implementado en una manera en que podemos evaluar realmente si han tenido su impacto, pero probablemente va a tener un impacto importante en este área. Hay avances importantes en materia de política pública de salud, pero también grandes desafíos. ¿Podría comentarnos al respecto? Bueno, todos los sistemas de salud tienen problemas. No hay un modelo excelente. Es muy difícil de decir que un sistema puede ser el mejor y vamos a dejarlo así. Cada iniciativa que el gobierno o los gobiernos tienen. Los gobiernos anteriores, sí, ellos han mejorado una porción de las actividades, especialmente en su impacto en salud y en atención primaria. Este gobierno sí han mejorado los hospitales, han mejorado una porción de atención primaria, pero necesita expandir los ECOs, y los ECOs solamente son actividades en una porción de la población, y va a necesitar expandirlos a una porción mucho más grande que costará más dinero. Y necesita movilizar más recursos si es posible y usarlos en una manera más eficiente. Y esto es la otra parte que realmente no tenemos mucha información sobre eso. ¿Cómo podemos mejorar la eficiencia en el uso de los recursos? Porque eso es difícil de medir, pero también es una cosa que si podemos mejorar la eficiencia, va a tener más recursos para las cosas que son necesarias. Por eso yo creo que vale la pena más estudios de cómo mejorar la eficiencia y la productividad de las personas que están trabajando en este. Y en este sentido, hay muchos experimentos en otros países de cambiar la manera de pagar las personas trabajando en el sector. Y yo creo que vale la pena que en Salvador se experimenta a lo menos con maneras de pagar por desempeño. Es una cosa que puede hacer mal. Y yo creo que Salvador ha tenido experimentos que realmente no han mostrado mejor desempeño. Pero
yo creo que hay otros modelos de cómo hacer pago por el desempeño que puede ser una manera de mejorar la eficiencia y la calidad de los servicios que da y en el sector público y en el sector privado. Y quizás me gustaría que ahondara un poco más en las principales recomendaciones del estudio. ¿Qué recomienda para El Salvador? Bueno, la primera recomendación es colectar mejor datos. Bueno, Mejorar el sistema de información. Bueno, ellos tienen un esfuerzo de mejorar los sistemas. Están tratando de reunir los diferentes sistemas para que tienen un banco de información que realmente puede usar para gestión y para evaluar lo que está pasando. Pero también es muy importante investigaciones con métodos muy científicos para evaluar el impacto de las iniciativas que ellos están haciendo. Y esto necesita más recursos para estudios bien diseñados. Y yo creo que esto vamos a necesitar hacer o buscar recursos para hacer estudios de hogares, para ver el impacto de los programas, no solamente si están funcionando, pero si ellos tienen un impacto en salud y en la satisfacción de la población y en la situación financiera de la población. Por eso es necesario hacer estudios mejor. Una de las cosas que encontré en hacer este estudio es que la información que yo necesito para evaluar los programas no existía. Claro. Por eso, si quiere políticas basadas en evidencia, necesita desarrollar esta evidencia. Esto es la primera recomendación. Tengo otras recomendaciones para mejorar el financiamiento. Probablemente esto más que nada está basado en cómo usar los recursos que existen en el sector público en una manera que mejor. Y una posibilidad es de tratar de analizar la posibilidad de seguro social en una manera en que el Instituto Salvadoreño de Seguro Social puede hacer una cobertura más grande para las personas que no tienen los recursos para pagar para su parte de seguros. Y esto tenemos otros ejemplos en otros países, como en México, y donde el IMSS, sí ellos han expandido sus servicios para las áreas más pobres, usando los recursos que sí ellos tienen. Esto es una opción. Y yo creo que vale la pena que hay talleres, hay discusiones en Salvador sobre qué son las experiencias internacionales en expansión de cobertura de seguro social para que puedan tener más recursos para la gran mayoría de la población que está cubierto solo con la plata del MinSal y del presupuesto nacional. Yo creo que esto es una cosa. Otra es de buscar maneras de mejorar la calidad de los servicios. Y hay muchas diferentes actividades que pueden hacer para esto, incluyendo un más esfuerzo de acreditación, uso de las nuevas metodologías a nivel de hospitales y de centros de salud para que las personas que trabajan allá puedan identificar problemas de calidad y tratar de resolverlos por sus propias. Y esto, había un proyecto en los hospitales en los años anteriores que sí ha mostrado un mejoramiento de la calidad en los hospitales, que usan metodologías que pueden ser útiles no solamente en hospitales, pero en otras áreas. Estos son más que nada las cosas importantes de recomendaciones. Bueno, hay tantos desafíos
que enfrentar en el sistema de salud y realmente las transformaciones en este sector toman tiempo. Para ver resultados son acciones que deben mantenerse en un periodo prolongado, digamos 10, 15 años. Pero ¿por dónde comenzamos? ¿Cuál debería ser la primera tarea que deberíamos hacer para poder transformar la salud en El Salvador y tener un sistema de servicios en salud que El Salvador necesita? Yo creo que no hay, como decimos en los Estados Unidos, no hay un magic bullet. No hay una cosa que puedan hacer. Y yo creo que el gobierno actual está tratando de hacer nuevas actividades. Esto con los ecos es una cosa muy interesante. Si pueden expandirlo, yo creo que esto puede ser un modelo internacional, si funciona, pero tiene que evaluarlo bien para hacerlo. Yo creo que buscando otras maneras de tener mejor recursos en el sector es el otro, y comenzar a buscar otras opciones de financiamiento sería útil de pensar. Y los problemas de calidad y de recursos humanos son claves, porque los recursos humanos son las personas en que todos dependemos. Ellos tienen que saber qué son las necesidades y los problemas, cómo resuelven los problemas. Por eso, capacitación continua, más énfasis en cómo mejorar la calidad de los servicios. Estas son las cosas prioritarias. Muy interesantes sus comentarios y realmente nos provocan muchas reflexiones. Quizás quisiera terminar esta entrevista señalando que realmente educación y salud son pilares dentro de la política social, sí, y que realmente se necesita lograr consensos mínimos en la sociedad para poder realmente implementar políticas que prevalezcan a lo largo del tiempo y poder ver resultados. Cambiar la calidad de los sistemas de salud requiere tiempo, así que esperamos que este sea el inicio de un diálogo acerca de lo que ocurre en el sector salud y también que provoque pensamientos e ideas para encontrar soluciones efectivas a los principales desafíos del sistema de salud. Muchas gracias, doctor Boser, por acompañarnos en la entrevista de FUSADES, y a ustedes por estar con nosotros. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias.